4 cosas pequeñas vamos a analizar, a platicar, a ver el día de hoy. Proverbios capítulo 30, versículo 21 dice: por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, o sea, la tierra. Número 1, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey o de reyes. 4 cosas pequeñas. Hoy voy a hablar de 4 cosas pequeñas, pero que tienen una trascendencia para el día de hoy. La Biblia, hermanos, es un libro que se escribió en un espacio de 1400 años, es decir, entre el primer libro, que fue el libro de Job, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y el último libro, que es el Apocalipsis de Juan. Entre esos libros hay un espacio de 1400 años. La Biblia la escribieron 40 autores diferentes, de diferente país, de diferente idioma, de diferente nivel social y económico, de diferente cultura, de diferente familia, y estos 40 autores están todos de acuerdo entre sí. La Biblia no se contradice. La Biblia es palabra de Dios y ella dice verdad. La Biblia dice de sí misma que es como una semilla que es plantada y da su fruto a su tiempo. La Biblia dice de sí misma que es agua que sacia, que quita la sed, es pan que sacia. Dice también que es lámpara a nuestros pies para no tropezar, lumbrera a nuestro camino. Dice que es una espada que penetra, que es martillo que quebranta, que es fuego que consume. En fin, la Biblia es la voluntad de Dios para nosotros. Y dentro de la Biblia hay mensajes muy filosóficos, metafóricos, que tienen para nosotros aplicación, que tuvieron aplicación hace 1000 años, hace 900, hace 2000, hace 3000 años, hace 10 años y el día de hoy tienen aplicación. Por eso la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, al estar pensando en el nuevo año que viene ya, 2025, tenemos que tener planes para ese tiempo, prepararnos para trabajar. Y pensando en el crecimiento de la iglesia, yo sentí que el Señor me hablaba acerca de la situación global de la iglesia del Señor. Cuando digo global, no me refiero a una denominación específica, ni a una congregación en específico, sino me refiero a toda la iglesia de Jesús, de cualquier denominación que sea. Pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, católica, la que sea, que mientras haya gente que crea en Jesús, me refiero a la iglesia del Señor. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la historia de la iglesia, los primeros 3 siglos de historia de la iglesia son gloriosos, porque la iglesia creció demasiado, pero también fueron difíciles por tanta persecución que sufrieron nuestros hermanos, los primeros cristianos. En los primeros 3 siglos de historia, la evangelización no se hacía como el día de hoy a través de grandes medios, de internet, de campañas, de folletos, sino que se hacía en lo secreto. Cosa extraña, se hacía secretamente la evangelización para no ser descubiertos, porque si los descubrían estaban expuestos a la muerte. Así que ser cristiano era una decisión de vida o muerte. Ahora no, pero en aquel entonces ser cristiano
era una decisión de vida o muerte. No era muy alentador entonces para la gente decirle ven a Jesucristo, porque eso puede significar su muerte. Y sin embargo había más crecimiento que hoy. Miles eran asesinados con el permiso del Estado, hablo de Roma, y aún más sus muertes eran vistas como un espectáculo en el cual hasta los niños iban al Coliseo romano para disfrutar de las masacres de los creyentes. Que la valentía de aquellos cristianos era de admirarse. Lo que enfrentaron no se puede comparar con nuestras pruebas. Podríamos decir que ellos dieron todo por Cristo. Su vida física, su vida material, su vida emocional no era más importante que la visión de Dios. Ahora no queremos hacer nada por Dios que involucre un sacrificio. Pero en aquel entonces ellos dijeron, mi vida material es más importante Dios. El evangelio corría tan rápido como la energía eléctrica. 120 hombres reunidos en una casa recibieron el Espíritu Santo de la promesa y fueron suficientes esos 120 hombres para en pocos años permear a toda la población humana conocida en aquel entonces. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero se introdujo la mediocridad en la iglesia. Entre los años 570 y 632 más o menos, comenzó el Islam. Y aunque el cristianismo ya llevaba 600 años, llevaba mucha ventaja, para esa época, para el año 600, para el siglo sexto y séptimo, la iglesia había caído en un vacío, en una comodidad espiritual, además que había caído en intereses mezquinos de los clérigos. La iglesia se enfrió como producto de la tentadora oferta que recibió Constantino, o que más bien que Constantino y su cuñado Lucio le ofrecieron a la iglesia de una supuesta pacificación. Alrededor del 306 al 313 se elaboró el edicto de Constantinopla. Luego de que Constantino se declarara cristiano, aunque realmente nunca lo fue, este hombre Constantino metió ritos, metió creencias que como general él había traído de Egipto y de otros países, lo metió en la iglesia. O sea, ritos paganos los metió en la iglesia cristiana, y así nace el catolicismo romano, con ritos paganos. La iglesia dejó de ser perseguida para ser popular. Dejó la humildad por la extravagancia clerical. Dejó los hogares llenos del Espíritu Santo para ritos vacíos y fríos, ministrando por hombres ambiciosos y sin santidad en los templos. Pueden ustedes, les recomiendo que lean, o si no les gusta mucho leer, pueden ver incluso series como los Borgia, los Tudor, donde se habla de todo el paganismo que introdujo en la iglesia. Esa actitud produjo en la iglesia una subcultura que retrasó o detuvo la multiplicación o la evangelización. ¿Se detuvo? La poca productividad de la iglesia, en lo que cayó la iglesia, la veo reflejada en estos versículos de Proverbios que leímos. Proverbios 30:21, que dice: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda de su señora. Y esto revela cómo ser improductivo. Esto se puede aplicar en una empresa, se puede aplicar en una familia, en una sociedad, pero por supuesto este mensaje va dirigido a la iglesia. Este mensaje es para la iglesia.
Se puede aplicar en cualquier área, en una escuela, en una empresa, ya lo dije. Estos versículos están cargados de sabiduría de Dios. Dicen el por qué se estancó la iglesia o por qué muchos comenzaron en forma muy emotiva y de pronto dejaron esa emotividad, esa persistencia y se acomodaron en sus sillas, dejando de lado a Dios. Y ahí cuando se pierde la visión, se reemplaza el cristianismo vivo y productor por una subcultura dentro de la iglesia estéril. Hablo de subcultura porque mi trabajo no es cuestionar la salvación de nadie. Yo no sé quién es salvo y quién no, sino lo que yo hablo de la falta de revelación en el propósito eterno al cual Jesús nos llamó. Decía Carlos hace rato, cuando estaba hablando, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Pero cuando nosotros nos hemos acomodado en la improductividad de nuestra fe, entonces ya no cumplimos el propósito por el cual Jesús nos está llamando. Quiero que observes estos tipos de pensamientos y tú los vas a poder identificar en miles de cristianos, en conocidos tuyos, en amigos tuyos, ojalá no en ti mismo. Número uno, el siervo que reina. Hay personas llenas de temor e inseguras en puestos claves y nunca se multiplican porque tienen miedo de ceder sus puestos. Eso aplica tanto en la iglesia como en lo secular, donde tú lo quieras poner. Número dos, la persona saciada de pan. No piensa en el propósito porque está conforme con lo que tiene, no le importa lo demás. Yo ya me sacié, que el mundo ruede. Número tres, la mujer rechazada que encuentra marido. Esto revela la estación del pueblo que no supera su pasado y vive con una mentalidad insegura o de autocompasión, todo el tiempo pidiendo oración y no se dedican a multiplicarse. Y número cuatro, la esclava que recibe herencia. Revela al pueblo que logra algo de dinero y el egoísmo no lo deja invertir en el avance de la obra de Dios, pues considera suyas sus pertenencias y no de Dios. Este es el tipo de personas que construyó el paganismo dentro del cristianismo. Esto comenzó a partir de la unión de iglesia-estado con Constantino. Se comenzó a cambiar la visión de la pasión y el amor y el compromiso por Dios por estas cuatro mentalidades, por esta, digo yo, subcultura cristiana. O sea, la visión de Dios en la tierra era multiplicación, era, como dice Habacuc, que toda la tierra sea llena ¿de qué? Del conocimiento ¿de qué? De la gloria de Dios. Se cambió esto por un paganismo dentro de la iglesia que hasta el día de hoy existe. Pero nosotros aquí en la Iglesia del Reino no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser la diferencia y tomar el consejo de la palabra que nos habla de cuatro cosas pequeñas, pero más sabias que los sabios, dice el rey Salomón. Dice, versículo 24, dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Número uno, las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de reyes o del rey. Salomón, Dios lo inspira y le da una revelación tremenda con cuatro cosas pequeñitas. Salomón no deja lugar para la improductividad, sino que da soluciones. Él dice,
lo que es necesario saber para no quedarte estéril y sin producir. A mí me impacta esto. O sea, cuando yo leo esto me siento así como que wow, o sea, qué sabiduría de este hombre. Nosotros tenemos que aprender de él. 4 claves de alta gerencia. Número 1, la clave de la hormiga habla de metas de alta precisión, arriesgándolo todo. Número 2, el conejo, tejón en otras versiones, habla de trabajo en equipo para ser estable y hacer sinergia. Número 3, la langosta, los chapulines, habla de mentalidad de alta disciplina y orden en todo para la conquista de metas. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y número 4, la araña, habla de penetrar en todos lados de nuestra sociedad. Fíjense la sabiduría de Salomón al ejemplificar cómo debe ser la iglesia con esas 4 cosas pequeñas. ¿Qué podemos aprender de estas pequeñas cosas? Quizá el más grande de todos aquí sea el conejo, y aún así es pequeño. Lo que podemos aprender de estas 4 cosas pequeñas. Recuerden que yo no lo estoy inventando, la Biblia lo dice y nos pone como ejemplo para que aprendamos de ello. Y por eso quise estudiar un poco cada animalito, cada ser vivo, para ver qué podemos aprender. Número 1, la hormiga. Al consultar un poco sobre las hormigas, metes a Google y puedes encontrar un chorro de cosas. Vi algo muy interesante. Una hormiga acarreadora puede cargar 14 veces su peso. Imagínense. ¿Cuánto pesan? No digo cuánto pesan, pero ¿cuánto pesan? Imagínense si yo peso 85 kilos. Yo cargar 14 veces mi peso es más de 1 tonelada. 2 garrafones me ando cayendo. Imagínense con 1 tonelada. Una hormiga, aun cuando sabe que puede perder la vida, se arriesga por llevar provisión al nido. Es decir, su visión es clara: yo tengo que llevar provisión. Por eso, aunque tú pises una hormiga, ellas siguen caminando por ahí, aunque vean el gigante, porque ellas tienen una visión: proveer para su colonia. Una hormiga sigue el rastro de otra hormiga exploradora, sin apartarse a derecha o izquierda. Ellas van dejando un rastro y a su vez dejan otro olorcito para que quien viene detrás de ellas no se pierda y siga el olor, el rastro. ¿Ustedes sabían que dejan un olor las hormigas? Tú agarras una hormiga, asqueles, también le dicen en otros lados, chiquita, y tú la frotas un poquito y huélela, tiene un olor como mantequilla muy fuerte. Y ese rastro lo siguen las demás hormigas. Ellas siguen el rastro de la hormiga exploradora y no se apartan. Van a donde dicen que deben de ir. Ahora, dentro del hormiguero, en la colonia, hay niveles, hay puestos. Unas trabajan todos los días, todo el día. Otras exploran, nada más van a buscar comida. Otras están en la entrada, que son las que protegen. Otras están adentro, que son las que construyen los pasadizos, los túneles. Otras dan órdenes. Es interesante, yo no sabía eso. Hay hormigas que dan órdenes, dense las esposas. Las más pequeñas son cuidadas y por supuesto existe una hormiga reina a la que todos le rinden pleitesía y le sirven. Pero fíjense algo, más o menos para finales de noviembre, según la región en la que el meridiano, en el lugar que está el planeta, antes de entrar el invierno, casi al acabar en las últimas 3 semanas del otoño, las hormigas se encierran en su madriguera, en su colonia, y ahí, encerradas, todas tienen el mismo nivel.
Ya no hay quien mande, no hay quien construya, no hay quien defienda, porque tapan el pozo y se dedican a comer y a disfrutar. Hacen como que una fiesta y todas son iguales dentro del hormiguero. Ahora, si seguimos el ejemplo de las hormigas, ¿qué podríamos aprender? ¿Qué resultados habría en la iglesia si siguiéramos el ejemplo de las hormigas? Número uno, lo que hacemos está bien: orar, leer la Biblia, evangelizar de vez en cuando, apoyar con el diezmo, la ofrenda que Dios nos dio. Pero, ¿qué pasaría si nos esforzamos 14 veces más de lo que hacemos ahora? Si ellas pueden cargar 14 veces su peso, ¿qué pasaría si tú y yo nos esforzáramos 14 veces más de lo que hacemos ahora? ¿Qué creen que pasaría aquí en la iglesia? Esto sería grandioso, ¿verdad? Ellas arriesgan su vida por llevar comida. ¿Qué pasaría si arriesgamos la vida por predicar el evangelio? Yo no creo que Dios me pida ahorita en este momento, ni a mí ni a ustedes, arriesgar la vida. Pero sí pide que arriesguemos nuestra comodidad, nuestro tiempo, que no nos dé vergüenza hablar de Cristo, que no nos dé pena compartir el evangelio, que podamos arriesgar nuestra comodidad por Jesucristo. Y así como ellas siguen el rastro sin desviarse, seremos capaces de seguir a nuestros líderes sin protestar, y además de seguir a los líderes, allanar el camino para quien viene detrás de nosotros como cristiano y pueda seguir el rastro que hemos dejado. Y así como ellas, que tienen diferentes funciones, tenemos que organizarnos, y no siempre nos va a tocar ser el protagonista. ¿Podremos soportar eso? ¿Qué pasaría si yo le digo, no sé, Almita, tú ya no vas a poner la comunión? Almita, ay, qué bueno, no sé, o sea, ¿qué pasaría si Almita ya no ocupa ese lugar? O si le digo a Jacob, tú ya no vas a tocar la batería o lo que toques. ¿Qué pasaría si dejamos de hacer lo que pensamos que es nuestro? O sea, ¿obedeceríamos sin protestar? ¿Podríamos soportar? Y además, como en esa colonia que todos del invierno comen por igual, ¿podríamos vernos todos por igual aquí, sin que nadie se sienta más o menos que otros? Número 2, el conejo. Al leer un poco sobre el conejo noté esto. Es un ser que se multiplica mucho. De hecho, hasta lo hemos usado de broma, ¿verdad? Hombre, parece coneja, tiene un chorro de hijos, ¿verdad? O sea, el conejo tiene mucha familia. Ellos construyen sus madrigueras, aunque no nos parezca, en lugares muy sólidos. Y esto lo hacen en trabajo en equipo. Viven por parejas. Y cuando uno está excavando y se cansa, entra el relevo. Decía el documental que vi que es muy difícil que las madrigueras de los conejos sufran derrumbes. Casi no se derrumban, porque están bien hechas. Ahora, el conejo, su último recurso es el ataque. Ellos pueden soportar mucho antes de atacar. Son muy tranquilos, a menos que tú los provoques desde bebés y se vuelvan agresivos. Pero un conejo en estado natural normal es poco agresivo. Si seguimos el ejemplo de ellos como iglesia, ¿qué resultados habría? Nos multiplicaríamos muy rápido, tendríamos muchos hijos espirituales, construiríamos con la ayuda de Dios, así como esas madrigueras que no se caen, congregaciones fuertes. Y no hablo de edificios, hablo de amor, de trabajo, que difícilmente se van a derrumbar. No seríamos agresivos, sino que seríamos conocidos como audaces, pero no por defensores, sino por nobles y pacientes. Fuéramos como los conejos, en un año seríamos el doble, mínimo. Número 3, las langostas, los chapulines. Es difícil entenderlas y estudiarlas, e incluso hay poca información de ellas. Pero noté esto en el internet.
400,000 langostas, se oye mucho, pero no son tantas, viéndolas así en vivo, no son tantas. 400,000 de ellas en 2 horas pueden cubrir y cosechar 11 hectáreas de sorgo o de frijol o de avena en 2 horas. 11 hectáreas es mucha tierra. En 2 horas acaban con todo. 400,000 langostas. Al igual que ciertas parvadas, o sea, pájaros que vuelan juntos, o peces, las langostas se mueven al mismo tiempo para un lado y para otro, sin siquiera dar una orden. Tal parece que se leen el pensamiento. Se mueven así, juntas. En esa nube de langostas que se ven en la televisión o en la internet, no hay capitán, no hay una reina, no hay un rey. Todas son iguales. No hay quien las dirija. Se mueven solas. Ahora, si como iglesia seguimos la actitud, el ejemplo de ellas, ¿qué habría de resultado de nuestra iglesia? En cuestión quizá de semanas, podríamos evangelizar gran parte de nuestra ciudad y obtener cosechas abundantes como ellas. ¿Qué tal si tuvieras un mismo sentir? Ellas se mueven para todos lados al mismo tiempo, un mismo sentir. Así lo dijo Pablo en Filipenses, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Imagínense que fuéramos como las langostas, que tuviéramos una misma visión, no que pensáramos igual, pero sí un mismo objetivo y camináramos en base a eso. No tenemos un rey, nuestro rey es Jesucristo y no necesitamos más. Es cierto, por cuestión de orden tenemos denominaciones y Dios instituyó leyes en su palabra, líderes, pero al final no servimos a ningún líder. Aunque nos sujetamos a los líderes, lo hacemos por amor al Señor, porque el líder puede fallar, pero Dios nunca falla. Debemos ser como las langostas. Número 4, las arañas. Son muy interesantes porque son bien diferentes. Son miles de especies diferentes de arañas. Hay de pocas patas y de muchas patas. Hay de 2 ojos o con muchísimos ojos. Hay grandes y hay pequeñas. Las más grandes están en Oceanía, allá por Australia, miden 24 centímetros, imagínense. Que se meta a su casa una araña así. Hay tan pequeñas que miden 1 milímetro. Hay inofensivas y hay también muy peligrosas y mortales. Y encontré esto. En 1917, barco procedente de África con 67 hombres, murieron 13 de ellos y 30 y tantos estuvieron muy graves por la picadura de una araña de 1 centímetro con pancita amarilla. Nada más. Y esa araña llegó a América y se multiplicó. Esas pocas arañas que venían en el barco se multiplicaron miles en Brasil y durante ese año, en 17, se registraron 1,114 muertes por el piquete de esa araña en Brasil. A las arañas las puedes encontrar en la calle, en el jardín, en cárceles, en hogares de gente pobre y en hogares de gente muy rica. No hay lugar que se escape de las arañas. Incluso hay arañas más resistentes que las cucarachas. Y se tiene que inventar nuevos insecticidas para matarlas porque ellas resisten mucho. Y no son tan malas como pensamos, porque las arañas
acaban con cierto tipo de insectos que sí nos causan daño. Si seguimos el ejemplo de ellas, ¿qué resultados habría en nuestra iglesia? Que también nosotros podríamos viajar como en ese pequeño barco y esa pequeña araña y llevar el evangelio a todos lados donde vayamos. Que aun cuando seamos pocos, podemos multiplicarnos y llenar todo nuestro entorno, no con un veneno mortal, sino con agua que da vida, que es el evangelio de Jesucristo. Creo que podemos y debemos penetrar a todos los lugares, a escuelas, hospitales, el gobierno, a casas de ricos y casas de pobres, y estar en cualquier lugar donde podamos estar compartiendo el evangelio. Cuando maduramos en el propósito de Dios, preferimos la verdad al costo que sea, porque en el reino de Dios debemos llevar fruto. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando queremos resultados, se requiere una evaluación en dónde estamos y una proyección hacia dónde queremos ir. Se requiere disciplina, orden, sacrificio, perseverancia, equilibrio en el dinero, pero sobre todas las cosas se requiere fe y amor. Yo tengo la perfecta seguridad que el reino es una iglesia especial que ha determinado ser diferente y que juntos vamos a lograr grandes cosas. Yo creo que puede venir un tiempo de grandes retos, pero también de grandes proyecciones y de grandes cosechas, si tomamos el consejo de estas 4 cosas pequeñas. Si venimos a ver este mensaje de lo que habla Proverbios, podemos ver la visión de Dios, el pensamiento de Dios, y no con mentalidad egoísta de ver en qué me beneficio yo, ni con la mentalidad de miseria, ni de complejos, ni de juzgar al demás o estar viendo qué hace el otro, ni del yonismo de yo. Es el tiempo de Dios en que podemos ser productivos para el reino de Dios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios, dice el Señor. Esta no es una clase de National Geographic, no es una clase de zoología, no salga de aquí del culto pensando que yo estuve hablando de la fauna. No, es la Biblia. En esto hay sabiduría. La mentalidad del siervo que llega a ser rey y que tiene miedo de gerenciar se rompe con la mentalidad de la hormiga. Tendremos un código hormiga, viviremos y trabajaremos con la visión clara. Nada nos robará la visión. Pensaremos en cada momento en la multiplicación, porque ha llegado nuestro tiempo. Por nada nos dejaremos derrotar. Claro, el que quiera. La visión de hormiga, trabajadores. La mentalidad de esclavo saciado de pan, que se conforma y no avanza, se tiene que reemplazar con la mentalidad de conejo, que siempre está trabajando en equipo, picando roca. Hoy más que nunca necesitamos romper esa roca dura que es el conformismo y apoyarnos unos a otros para alcanzar la visión. Este trabajo no puede hacer una sola persona. Solo se podrá lograr avanzar con unidad y con compromiso. Es necesario avanzar porque uno gana 10, 10 ganan a 100 y 100 ganan a 1000 y así sucesivamente. Tiene que hacer un trabajo en equipo, no todo es responsabilidad de un grupito de 3 o 4 personas. Asimismo, hay que romper con la mentalidad de la mujer rechazada que se casa queriendo solo recibir compasión y ayuda. Debemos pensar en ayudar,
en restaurar, en declararnos triunfadores, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos movernos como la langosta, que es un ejército que devora en cuestión de minutos campos fértiles, sin necesidad de que un rey o capitán les estén consolando y dirigiendo. Hay que vivir en una cultura de ejército, de esfuerzo. La esclava que hereda a su señora es la gente que no quiere invertir las finanzas en el reino para el ensanchamiento del reino de Dios, porque el pensamiento del esclavo es egoísta, da lo que le sobra, no invierte en lo más importante. Esto se derrota con el poder de penetración del evangelio en el corazón de los hombres, inyectando agua viva que cambia los corazones, así como las pequeñas arañas. Tiene un poderoso veneno de araña, pero el evangelio, como una semilla de mostaza, crece en el corazón del hombre y en la sociedad hasta ser la más grande de todas las hortalizas, dice Jesucristo. Que debemos esforzarnos en la inversión para lograr la visión y no escatimar el esfuerzo físico o económico para penetrar en la sociedad como la araña. Ahí hay sabiduría en estos ejemplos. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí los campos, hasta vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, dice el Señor. 4 cosas pequeñas son más sabias que los sabios. Ahí están en la Biblia. Solamente leerlo. Y ahí está la interpretación, ahí está la aplicación para nuestra vida. Iba a predicar otro pasaje, pero ya no lo quise meter. Pero dice que el perezoso se cuesta un poquito, se levanta, me va a dormir otro ratito. Bueno, lo espera. Llega la escasez a su casa. No podemos ser así. Tenemos que tomar el ejemplo de estas 4 cosas pequeñas, pero que son más sabias que los sabios. La diligencia es importante en el reino de Dios. Cristo dijo en Lucas capítulo 10 que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre trabajando en la obra. Incluso hay himnos como el himno que dice: sembraré la semiente preciosa del bendito evangelio de amor, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Himnos que nos motivaban a trabajar en la obra. Otro que decía: usa mi vida para tu gloria, usa mi vida. Pero ¿qué hemos hecho de nuestra vida es cristiana y espiritual? Los últimos 30 años quizá del evangelio, de las iglesias en general, todas las iglesias en general, se han dedicado a complacer al cristiano como si fuera un restaurante. Y entonces queremos ir a este restaurante porque me sirven bien la comida. Y si me tratan mal, me voy a otro restaurante donde me ofrezcan mejor comida, o donde sea comida rápida para llevar, o donde sea más cara. Pero hemos visto la iglesia como un restaurante y el cristiano como un comensal, como un cliente que viene solamente a recibir. Y entonces esperamos ver vidas prósperas, vidas sanadas. Esperamos que Dios nos conteste como un mesero y nos traiga rápido la comida. Pero lejos de eso está la visión que Dios tiene de la iglesia. La iglesia no es un comensal, un cliente. Perdón, el cristiano no es un cliente. Ni el evangelio es el mesero, ni el restaurante. Somos soldados en el reino de Dios. Somos siervos en el reino de Dios. Y nuestra misión en la tierra, en 1 de Pedro 2:9, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Esa es nuestra encomienda como iglesia. Lamentablemente en la iglesia solamente venimos para ver qué me da Dios, cómo me resuelve, cómo me siento cómodo y tranquilo. Y el culto, la palabra culto significa rendir algo. El culto ya no es qué le voy a dar a Dios yo, sino qué me va a dar Dios a mí. No venimos pensando en cómo voy a bendecir a Dios, sino cómo me va a bendecir Dios a mí. Esa mentalidad se ha permeado en toda la iglesia del Señor Jesucristo, en cualquier denominación. Y así como en la cultura el día de hoy, los padres y los maestros se esfuerzan por agradar a los hijos. Antes los hijos se esforzaban por agradar a los padres y a los maestros. Así la iglesia, pareciera que la iglesia necesita que Dios sea bueno con ella y no que la iglesia sea buena con Dios. Hemos invertido los papeles. Y ya yo entiendo que estamos en una sociedad, al menos en Monterrey, Ciudad de México, quizá Puebla, no sé, Tijuana, Guadalajara, que vivimos una vida muy acelerada, lo entiendo. Que el tráfico, los horarios laborales, las implicaciones de vivir en ciudad son difíciles, el tiempo es corto, pero aún así hay tiempo y no lo invertimos en la obra de Dios. Necesitamos dejar esa comodidad de las que ya hablé para cambiar nuestra mentalidad a estas 4 cosas pequeñas. Oro a Dios para que no nos sintamos identificados con ninguna mentalidad negativa de las que hablé de parte de Dios. Y ruego a Dios para que sí nos propongamos a seguir el ejemplo de estas 4 cosas pequeñas de la tierra. Así que yo no sé si te identificaste con alguna negativa o positiva, pero te quiero invitar a que hagas un compromiso con Dios y le digas: yo quiero ser como esas 4 cosas pequeñas, claro, metafóricamente hablando. Quiero ser así en mi vida espiritual, en mi vida material, en mi vida emocional, en todo lo que hago. Quiero ser como esas 4 cosas pequeñas. Pónganse de pie, vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra y este mensaje, Señor, que nos habla a poner manos a la obra, a dejar, Señor, nuestro adormecimiento físico y espiritual, nuestra flojera espiritual, y a poner, mi Dios, todo nuestro empeño en agradarte a ti, en traerte a ti, mi Dios, un tributo, una ofrenda, un corazón quebrantado, en reconocerte a ti como el Señor y Rey de nuestras vidas. Ayúdanos a no estar ociosos en tu palabra o en tu reino, sino a ser productivos. Y así como es 4 ejemplos de cosas pequeñas, podamos, Señor, nuestra vida ser una vida que produce discípulos para el reino de Dios, que trae almas a tus pies, Jesucristo, que conquista lugares, personas, incluso sociedades completas para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a ser, mi Dios, así como ese conejo, como esa langosta, como esa araña, Señor, que podamos ser, Padre, gente que produce al 30, al 60 y al 100 por 1 en tu iglesia. Que no seamos, Señor, mediocres, conformistas o solamente convenencieros o interesados, sino que todo lo hagamos por amor, para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, porque el ejemplo aquí está. Ayúdanos a seguirlo y a ser, Señor, como tú pides que seamos. También, Padre, con una actitud de reverencia, queremos ofrendar y diezmar para la obra de tu reino aquí en este lugar. Tu palabra dice: ninguno se presentará
delante del Señor con manos vacías, sino cada uno con la ofrenda en su mano, según el Señor su Dios le hubiere dado. Así que, Padre, te damos un poquito de lo mucho que nos das como muestra de gratitud y de amor y de compromiso en tu reino. Y bendice, Padre, cada familia para que tu sustento, la provisión y el trabajo esté presente todos los días y hasta el fin del mundo.